Hey, hola, ¿qué tal, players? Gracias por estar aquí en el canal, viendo todos los videos que traemos. Estaba leyendo algo, disculpe. Entonces, gracias por estar aquí en el canal, player. Gracias a aquellos que se han suscrito y gracias a aquellos que han estado viendo nuestro contenido. Hoy estaba aquí en Discord, un sitio web que me utilizo para ver los equipos. Ellos tienen, visiten, ellos tienen todos los equipos. Aquí ustedes pueden ver mucha información acerca de los equipos, de los home, por ejemplo, de los All Leagues, que salen la NFL, sale la NBA. O sea, ellos son un sitio web de resultados, de score, y aquí ustedes van a poder ver todo ese contenido. Entonces vamos aquí a la MLB. Hoy les traigo una estrategia súper interesante para aquellos que les gustan hacer combinadas en la MLB. Entonces yo soy y noté que en uno de los grupos, en el grupo de WhatsApp, hubo uno que decía que él se estaba perdiendo en un equipo, que él perdía y no sé, y los chicos le recomendaban que no lo jugara siempre combinadas. Bueno, pero aquí te traigo un método que sí te puede funcionar para hacer esas jugadas combinadas, y es como yo lo haría. No necesariamente tienen que hacerlo así, pero es como yo lo haría, simplemente porque yo también hago combinadas. En realidad yo hago muchas combinadas y mis tickets ganadores son combinadas en realidad, y en realidad la combinada yo no la doy porque tiene un riesgo más alto. Cuando tú tienes un equipo estás 50-50, cuando tienes dos vas bajando 100%, porque ya la casa de apuestas está teniendo a favor el porcentaje total de el equipo. Vamos a pasar aquí a una página de Google Sheet, que es para que ustedes vean más o menos de qué se trata, de cómo se trata la estrategia y que vamos a estar usando. Siempre les recomiendo que hagan utilicen una hoja como esta para que puedan entender qué es lo que van a hacer y cómo es que lo van a hacer. Entonces vamos a mostrarle a ustedes. Primero, si ustedes están apostando a un equipo, vamos a poner equipo 1 versus equipo 2. Ustedes saben que si estén apostando un equipo y otro, ustedes tienen la probabilidad igual, la probabilidad pareja. Pero si ustedes están apostando con el equipo 3, por ejemplo, si ustedes tienen equipo 1, equipo 2 y equipo 3 juntos en una sola parte, en un solo ticket combinado, sus probabilidades aumentan más para perder. O sea, mientras más equipos agregan, sus probabilidades de perder aumentan. No es que va a bajar, es que aumentan sus probabilidades de perder. Entonces, por eso quiero mostrarles esta estrategia que yo utilizo también, y es súper interesante, y es un método de sistema de juego, que cómo ustedes jugarían o cómo apostarían. Y yo en realidad no necesariamente hago todo mi ticket de esta forma, porque yo también me gusta hacer muchas jugadas en el carreraje, pero ya eso yo lo visualizo, y tengo otras estrategias que voy a estar mostrando aquí en el canal. Suscríbanse, que es por ejemplo una que yo utilizo de los run light, de lo alternativo, de que utilizo para aumentar el porcentaje final de lo que cojo. Siempre trato de tomar los mejores números de los mejores equipos y combinarlo en una sola jugada para poder lograr tener un mayor margen de ganancia. Pero lo que es, esas jugadas no siempre son seguras. Siempre recomiendo este tipo de sistema para tener una ganancia segura. Entonces, ¿de qué se trata la estrategia? Vamos a mostrar aquí sencillo. Es algo sencillo. Por ejemplo, tenemos equipo 1, equipo 2, equipo 3 y equipo 4. Vamos a hacer algo sencillo. En el equipo 1 vamos a poner Atlanta. En el equipo 2 tenemos a Washington. Solamente son ejemplos para que ustedes vean. Tenemos los Dodgers y tenemos a Yankees. Vamos a poner ejemplos, porque sería bueno que ustedes entendieran con ejemplos. Entonces, ¿en qué consiste la estrategia en sí? Es la estrategia de combinadas de la forma más fácil. Por ejemplo, ustedes pueden hacer combinada 1-2, ustedes pueden hacer combinada 1-3, o pueden hacer combinada 1-4. Creo que para este no da 1-4 porque son 4 equipos. Tendría que haber más para poder hacer ese tipo de combinadas. Pero ¿en qué consiste la combinada 1-2? En esto mismo, si tenemos dos equipos, que viene siendo el equipo 1 y el equipo 2, ustedes van a jugar equipo 1 y equipo 2. Pero ¿de qué forma? Cuando tenemos la estrategia 1-2, solamente van a jugar por equipo separado. Equipo 1, no, ¿verdad? Juegan equipo 1, que es Atlanta. Esto es un ticket.
tenemos, vamos a poner aquí ticket 1, T1, T2. Y el ticket 1 sería solamente Atlanta. En el ticket 2 tenemos Washington. Y en el ticket 3 tenemos el combinado, Atlanta y Washington. Esta sería la estrategia 1-2, que le estaría saliendo 3 tickets. Entonces, la estrategia 1-3 sería más o menos lo mismo, pero no sería esta vez combinada con un solo equipo, ya aquí sus riesgos aumentan. Entonces, en el ticket 1 tendrían el equipo 1, que es Atlanta, tenía el equipo 2, que es Washington. En el ticket 2 tendrían a Atlanta y tenía a los Dodgers, que es el equipo 3. En el ticket 3 tendrían a Washington y tendrían a los Dodgers. Y en el ticket 4 tendrían a la combinada de los 4, que sería de los 3, que sería Atlanta, Washington y Dodgers. Este sería más o menos el sistema que ustedes tendrían que utilizar para hacer unas jugadas ganadoras. También podrían apostarle a cada uno de los equipos por separado, pero ya tendrían que utilizar la estrategia 1-2 o para poder jugar solamente a los equipos. Por ejemplo, a los amigos míos de WhatsApp, a los fanáticos y a los fieles seguidores en WhatsApp, les recomiendo que vean este video para ellos más, porque ellos les gustan hacer sus combinadas. Yo mis combinadas no la muestro, no la vendo, o sea, no la muestro en el grupo de WhatsApp. Yo mando los equipos y que ellos hagan sus propias combinadas. Les recomiendo hacer estos tipos de combinadas que le ayudarán a ustedes a garantizar una ganada segura. Siempre también recomiendo los límites de apuestas que sean apuestas en base a los porcentajes. Tienen que fijarse siempre en la línea del equipo, en cuánto está dando ese equipo, cómo está el lineaje, para poder entender al final cuánto tú te vas a ganar, qué significa 130, qué significa 112, qué significa 120, qué significa más 140, o sea, toda esa información tendrían que conocerla a ustedes, porque en realidad es más interesante saber y entender las líneas de los equipos para poder así tomar ventaja sobre ellos. No podemos pensar que vamos a ganarle a un sistema que ya ha sido ganador totalmente. Por eso les recomiendo que aprendan, que conozcan acerca de esto. Entonces, con esta estrategia ustedes están teniendo una garantía de una probabilidad más alta. Y ustedes están viendo lo que han visto en mi live stream, que mayormente casi no hemos perdido más de 2 equipos. Siempre es un equipo por deporte que fallamos, pero mayormente damos 5 equipos y fallamos en 1, damos 4, fallamos en 1, y a veces en 4 hemos acertado los 4. Entonces es recomendable utilizar tipos de estrategia como esta. Entonces ya ustedes están viendo, esta era una estrategia que quería mostrar el día de hoy. No voy a alargarme el video para que ustedes entiendan cómo utilizarla. Si llegaron hasta aquí, gracias, así que denle un like si les gustó el contenido y suscríbanse al canal, que viene más contenido como este, vienen más estrategias, vienen una estrategia más interesante, así que ya lo saben, chicos, suscríbanse al canal Players. Bye.